Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo 13, primera parte. Reflexiones. Disposiciones inciertas de mi espíritu. Conversación con mi mujer. Compro una hacienda en el condado de Bedford. Enviudo y me decido, después de haber arreglado mis negocios, a embarcarme para volver a ver mi isla. Descripción del cargamento. Salvo la tripulación de un buque incendiado. Navegamos hacia las Indias Occidentales. Encuentro con un buque de Bristol, situación precaria de su tripulación. Descubro mi isla, alegría de domingo. El proverbio vulgar y repetido con frecuencia en Inglaterra: lo que ha nacido con los huesos no se separará de la carne, no podrá justificarse mejor que por medio de la historia de mi vida. Después de haber luchado durante 35 años contra una serie de circunstancias desgraciadas y de tal modo extrañas que muy pocos hombres o quizás ninguno las habrá experimentado parecidas, después de 7 años de tranquilidad y bienestar, viviendo en la abundancia, cuando ya viejo debía saber más que nunca por la experiencia cuán propia es la medianía en las distintas situaciones de la vida para hacer al hombre completamente dichoso. Después de tantas vicisitudes, confieso que no había podido desembarazarme de la inclinación a los viajes que predominaba siempre en mí, según se ha visto cuando trataba de salir por primera vez a correr tierras. ¿Quién se atrevería a pensar que yo había de haber conservado todo el ardor de mi juventud y que a la edad de 61 años me sintiese menos dispuesto que nunca a permanecer sosegado en el seno de mi familia, atormentado como estaba por el irresistible deseo de aventurar de nuevo mi vida y mi fortuna? Además, el motivo de aquellas correrías de otro tiempo no existía ya para mí. Mi fortuna estaba hecha, nada tenía que desear. Aunque hubiese ganado 10,000 libras esterlinas, no por eso hubiera sido más rico. Mi fortuna no solo era suficiente para mí, sino también para mis sucesores. Mis bienes se aumentaban de día en día, pues mi familia era reducida. Mis rentas eran mayores que mis gastos, a menos de no querer ostentar un gran tren, un palacio montado a lo príncipe, numerosa servidumbre, carruajes y demás aparato, del cual no tenía ninguna idea, ni había por consiguiente experimentado tentación alguna. No debia pues pensar en otra cosa mas que en permanecer tranquilo y gozar apaciblemente de los bienes que poseia, viéndolos aumentarse diariamente en mis manos. Sin embargo, estas consideraciones no hicieron bastante efecto sobre mí para resistir a la tentacion de volver a viajar. Es preciso confesarlo, era una verdadera enfermedad. Deseaba sobre todo volver a ver mi isla, mi nueva plantacion y la colonia que habia dejado. Este deseo no se separaba de mi imaginacion. Por la noche me tenia desvelado y me ocupaba por el dia. Dicho pensamiento dominaba todos los demás y mi cerebro estaba tan impregnado en él que aun en sueños hablaba de lo mismo. En fin, nada podia distraerme de mi idea. Ella se introducia en todos mis discursos, tanto que mi conversacion habia llegado a ser pesada e incómoda. No sabia hablar de otra cosa, haciéndome tan impertinente que yo mismo llegué a conocerlo. He oido con frecuencia decir a muchas personas sensatas que todos los rumores que corren en el mundo sobre los espectros y apariciones deben atribuirse a la fuerza de la imaginacion y a la poderosa impresion de alguna ilusion, que jamás se ha visto a ningún espectro, ni volver a ningún difunto, ni otras cosas por el estilo. El vivo recuerdo de los amigos que uno ha perdido nos presenta, es verdad, su imagen tan parecida que en ciertos momentos se cree verles, hablarles y oír sus respuestas, pero todo esto que parece una realidad no es mas que una ilusion, una sombra vana que nadie ha podido explicar. Por mi parte, ignoro aun hoy dia si hay algo de veridico en estos cuentos de apariciones, de espectros y de personas que vuelven despues de su muerte, o si se deben considerar todas estas relaciones como el efecto de imaginaciones calenturientas o extraviados cerebros.
todo lo que puedo decir es que mi cabeza estaba tan fatigada y habia llegado a un estado de exaltacion tal que me figuraba muchas veces estar en mi isla, en mi antiguo castillo detrás de los árboles. Veia al español, al padre de domingo y los marineros que habia condenado á permanecer en la isla. Estaba persuadido que les hablaba, y aunque bien dispierto, los miraba fijamente como si hubiesen estado delante de mí. Y esto se me repitió tanto que me admiraba muchas veces de las imágenes que se representaban á mi imaginacion. Una vez soñé que el español y el padre de domingo me estaban haciendo una relacion con colores tan vivos de la traicion fraguada por los tres picaros marineros que mi sorpresa fué estremada. Referian cómo aquellos bárbaros habian intentado asesinar á los españoles, cómo habian quemado las provisiones que éstos habian juntado con el designio de reducirlos á la miseria y al hambre, cosa que nadie me habia dicho y que en el hecho se aproximaron mucho á la verdad. Mas entonces se me aparecian tan animadas y reales que no podia menos de creerlo. Así, tan pronto me sentia indignado al oir las quejas del español, como juzgando á aquellos tres miserables, interrogándolos y condenándolos á ser ahorcados. Mas adelante se verá qué es lo que habia de verdadero en aquellas visiones, pues cualquiera que fuese la causa de las imágenes que yo veia en mis sueños, proviniendo ó no de secretas comunicaciones con espíritus invisibles, tenia sin embargo mucho de positivo. Aquella revelacion no era, es cierto, completamente exacta en todos sus detalles, pero lo era en general, y la conducta indigna y detestable de aquellos tres criminales endurecidos sobrepujó tanto á lo que yo podria decir, que el sueño se aproximó en extremo á la realidad. Así, cuando mas tarde quise juzgarlos y castigarlos severamente, si los hubiese mandado ahorcar, hubiera obrado conforme á derecho, y mi conducta hubiera sido justificada por todas las leyes divinas y humanas. Mas volvamos á la continuacion de mis aventuras. Vivi algunos años en la misma disposicion de ánimo. Mi existencia carecia de placeres, no tenia un instante agradable, ninguna diversion que me interesase, á no ser que se rozase de un modo ú otro con mis ideas, de tal manera que mi esposa, viendo mi espíritu tan absorto en aquellos pensamientos, me dijo una noche que segun comprendia yo era empujado por un secreto impulso de la providencia á volver á mi isla, y que bien conocia que no habia otro obstáculo para su partida que mis deberes con respecto á ella y mi cariño para con los hijos. Añadió además que no podia pensar en acompañarme, pero estaba segura que si llegaba ella á fallecer seria la primera cosa que haria. Por lo tanto, mirando esto como resuelto arriba, ella no queria ser un impedimento, porque si yo lo creia conveniente y estaba determinado á irme. Al llegar aquí, observando que yo la miraba con mucha ansiedad y que prestaba una atencion estremada á sus palabras, se turbó un poco y se quedó parada. La pregunté por qué no concluia lo que queria decirme, pero estaba demasiado conmovida, de resultas de lo cual percibi que sus ojos estaban preñados de lágrimas. Habla, querida mia, le dije, ¿deseas que parta? No, me respondió con el acento mas cariñoso, estoy muy lejos de desearlo, mas si estás decidido á verificarlo, mas bien que servir de obstáculo, prefiero marchar contigo. A pesar de ser esto, segun mi parecer, una resolucion desatinada para un hombre de tu edad y de tu posicion, si debe ser irremisiblemente, continuó sollozando, yo no te abandonaré, porque si es una orden del cielo debes acatarla, no puedes resistirla de ninguna manera. El cielo, obligándote á partir, me impone tambien el deber de seguirte, de otro modo él dispondrá de mí con el objeto de que no sea un obstáculo á tus proyectos. Las afectuosas palabras de mi esposa me alejaron un poco de mis visiones, empezando á considerar lo que iba á hacer. Reprimí la imaginacion que tanto divagaba y me pregunté con tibieza qué motivos tenia con mas de 61 años y despues de una larga serie de sufrimientos y desgracias, concluida de una manera tan dichosa y apacible, qué motivos, repito, tenia para exponerme á sufrir nuevos azares y lanzarme á buscar aventuras que no convenian mas
que a la juventud y a la pobreza. Reflexioné también en mis nuevas obligaciones. Tenía la mujer, un hijo y fundadas esperanzas de otro. Poseía todo lo que el mundo podía ofrecerme. No necesitaba buscar los peligros para enriquecerme. Además, a medida que avanzaban en edad, debía pensar más bien en abandonar lo que había adquirido que no tratar de aumentarlo todavía. Con respecto a las palabras de mi esposa, de que aquella manía era una inspiración del cielo, la cual debía obedecer, no hice ningún caso. Así, después de algunas maduras reflexiones, luché con mi imaginación y apelé a mi razón para sustraerme de aquellas ideas, como todos, según creo, pueden hacerlo en igual caso si tienen una voluntad firme. Para abreviar, vencí, me calmé ayudado de argumentos que se me ocurrieron y que mi posición me ofrecía con abundancia. Como medio más eficaz, resolví distraerme ocupándome de otras cosas y emprendiendo algún negocio propio a alejarme de toda excursión por aquel estilo, porque yo había notado que aquellas ideas me importunaban, especialmente cuando estaba ocioso y no tenía a la vista ningún objeto importante. Por consiguiente, compré una pequeña hacienda en el condado de Bedford, a donde decidí retirarme. Tenía una habitación muy cómoda y el terreno que la rodeaba era susceptible de grandes mejoras. Esta ocupación, bajo muchos conceptos, convenía mucho a mis gustos e inclinaciones, que me habían conducido siempre a las faenas de la labranza, de la plantación, del desmonte y de la vida campestre. Por otra parte, como la propiedad estaba situada en el interior, me hallaba por consiguiente lejos de la gente de mar y de todo lo que tenía relación con naciones extranjeras y climas extraños. Me fui pues a vivir a mi casa de campo, en donde establecí mi familia. Compré arados, rastrillos, una carreta, un carromato grande, caballos, vacas y carneros, y poniendo con ahínco manos a la obra, llegué a ser en menos de 6 meses un caballero del lugar. Tenía absorbidas mis ideas en la dirección de mis trabajos, el cultivo de mis tierras, los cercados, las semillas, etcétera, y gozaba entonces, según creo, la vida más agradable que la naturaleza nos puede conceder y la más apacible a donde se pudiera refugiar un hombre como yo, acostumbrado a tantos y tan largos infortunios. Haciendo producir mis tierras, no tenía que hacer ningún gasto ni renta que pagar. Yo no estaba sujeto por ninguna obligación. Podía criar o arrancar los árboles a mi antojo. Yo mismo sembraba, lo mejoraba para mi familia. Como había abandonado todos mis proyectos de viaje, no tenía ningún pesar en cuanto a mi subsistencia en este mundo. Gozaba entonces de aquella dulce medianía que con tanto anhelo me había recomendado mi padre, y disfrutaba de una existencia feliz y casi celestial, parecida a la que los poetas han descrito hablando de la vida campestre. Libre de cuidados y de vicios, la ancianidad no encuentra ningún motivo de penas y la juventud ninguna tentación. Pero en medio de esta dicha fui herido con un golpe inesperado que me dejó una llaga profunda e incurable, y por sus consecuencias me hizo caer otra vez en mi aún no perdida inclinación, impregnada, por decirlo así, en la sangre, habiéndose vuelto a apoderar de mí con toda su fuerza lo mismo que antes, y del mismo modo que vuelve una enfermedad aguda. Este golpe terrible fue la pérdida de mi mujer. Mi designio no es hacer aquí su panegírico, ni trazar el cuadro de todas sus virtudes, adulando de este modo a su sexo por medio de la lisonja de una oración fúnebre. Ella era, por decirlo en pocas palabras, la que llevaba todos mis negocios, todas mis empresas, la sabia consejera que me retenía en el círculo feliz en que me hallaba colocado. Me había separado de los extravagantes y ruinosos proyectos que hasta allí me habían agitado. En fin, tuvo sobre mi genio vagabundo más influencia que las lágrimas de una madre, las reflexiones de un padre, los consejos de un amigo y mis propios razonamientos. Me consideraba dichoso en ceder a sus lágrimas, en sentirme conmovido con sus súplicas, y cuando la perdí, me vi en la mayor desolación y desconsuelo, difícil de explicar. Desde que me hubo abandonado, la sociedad me parecía insoportable.
Me encontraba tan extraño como cuando fui la primera vez al Brasil, tan desamparado, á excepcion de los cuidados de mis criados, como cuando estaba en la isla. No sabia qué pensar ni qué hacer. Veia este mundo ocupado á mi alrededor, los unos trabajando para vivir, los otros consumiéndose en innobles excesos y en vanos placeres, todos igualmente miserables, porque el fin que todos se proponian huia sin cesar delante de ellos. Los libertinos se separaban poco á poco de sus vicios y acumulaban una ruda tarea de dolor y arrepentimiento. Los laboriosos gastaban sus fuerzas vitales en fatigas diarias para obtener el pan que sostiene estas mismas fuerzas sin las cuales no podian trabajar, dando vueltas de dicho modo á un círculo perpetuo de miserias, no viviendo mas que para trabajar, no trabajando mas que para vivir, como si el pan diario fuese únicamente el fin de una vida de fatigas, y una vida de fatigas el solo camino para ganar el pan diario. Estas reflexiones me recordaron mi existencia en la isla, mi reino en donde yo sembraba grano suficiente para que no me faltase, en donde no criaba mas cabras que las que necesitaba, en donde mi dinero se ennegrecia y tomaba dentro de un cajon sin tocarlo, y que apenas me habia dignado echarle una ojeada por espacio de 20 años. Todo esto eran lecciones que si las hubiese aprovechado como hubiera debido hacerlo y como la razon y la religion me lo prescribian, además hubiera aprendido á buscar en los goces humanos una perfecta felicidad, á reconocer que hay una cosa superior á todo, que es ciertamente la razon y el fin de toda la vida, algo que debemos, si no poseer, á lo menos esperar en nuestro tránsito por el mundo. Pero ya mi sabio consejero me habia abandonado. Estaba como un buque sin piloto, desamparado y á la voluntad del viento. Mi pensamiento se arrastraba de nuevo hacia mi antigua pasion, mi cabeza se hallaba otra vez rodeada por la fantasía de aventuras lejanas, todas mis apacibles y sencillas distracciones, mi casita, mi jardin, mis ganados, mi familia misma, que en otro tiempo me tenian enteramente ocupado, ya no me distraian ni llamaban mi atencion. Esto se asemejaba al ningun efecto que causa la música á un hombre que no tiene oido, y el alimento á un enfermo que está inapetente. Resolvi pues dejar aquellos cuidados domésticos, abandonar mi granja y volverme á Londres, cuyo designio ejecuté pocos meses despues. Cuando llegué á Londres me hallaba tan mal como en el campo. No sentia ningun gusto por la ciudad, no tenia ninguna ocupacion, no hacia mas que callejear ocioso, completamente inútil en el mundo, y cuya vida ó muerte no valia un ardite para la especie humana. Y esta situacion era de todas las de la vida la que me causaba mas aversion, acostumbrado como estaba á llevar una vida activa. Muchas veces me decia: la ociosidad es lo mas despreciable de la vida, y así pensaba que mi tiempo estaba mejor empleado cuando pasaba 26 dias en hacer una mesa de abeto. Era á principios del año cuando mi sobrino, el que habia educado para la profesion de marino y que ya estaba en disposicion de mandar un buque, llegó de un corto viaje á Bilbao, el primero que hizo. Vino á verme y me dijo que unos comerciantes conocidos suyos le habian propuesto emprender por su cuenta un viaje á las Indias orientales y á la China. Y ahora, tio mio, añadió, si quereis embarcaros conmigo, yo me obligo á conduciros á vuestra antigua habitacion de la isla, pues tenemos que tocar en el Brasil. Nada, á mi parecer, prueba mejor que hay una vida futura y la existencia de un mundo invisible que el concurso de las causas secundarias con las ideas que nacen de nuestra alma y que guardamos sin comunicárselas á nadie. Mi sobrino ignoraba hasta qué punto me dominaba mi enfermedad de viajar, y yo no sospechaba nada de lo que él iba á decirme, cuando por la mañana, antes de su visita, teniendo mi imaginacion ocupada con una multitud de ideas, todas ellas mezcladas con la situacion que me rodeaba, formé la resolucion de ir á Lisboa, consultar con mi antiguo amigo el capitan si éste juzgaba conveniente y practicable el que yo fuese á ver mi isla y saber lo que habia sido de la gente que yo habia dejado. Me complacia en la idea de poblar mi isla y de conducir allí colonos, despues de obtener una patente de concesion
u otra cosa semejante, cuando en medio de estos proyectos entró mi sobrino en mi casa, segun he dicho, con el designio de conducirme á la isla de paso para las Indias orientales. Me paré á reflexionar oyendo su proposicion, y mirándole fijamente le dije: ¿Quién demonio te ha dado esta maldita mision? Mi sobrino permaneció al principio como azorado, pero despues, conociendo que la proposicion no me desagradaba demasiado, se recobró en seguida y repuso: yo juzgo, mi querido tio, que no puede haber nada de azaroso en la oferta que acabo de hacer. Al contrario, me atrevo á decir que encontrareis un placer en volver á ver vuestra nueva colonia, aquel lugar en donde habeis reinado con mas felicidad que la mayor parte de vuestros hermanos los monarcas de este mundo. En una palabra, este plan se amoldaba tan perfectamente á mi genio, ó mas bien á la mania que me dominaba y de la cual he hablado, que le contesté que en caso de que se arreglase con los comerciantes partiria con él, añadiendo que no le prometia ir mas lejos de mi isla. ¿Y por qué es esto, tio? Me dijo. Yo creo que no deseariais quedaros allí de nuevo. Y bien, repliqué, ¿no puedes recogerme á la vuelta? Me hizo observar que no seria posible, que sus comitentes no le permitirian nunca el dar la vuelta, siguiendo aquella ruta con un buque cargado de valores tan considerables. Para volver solo necesitaba un mes, y siguiendo la ruta que yo queria, podia ser de 3, 4 ó mas. Además, tio, si me sucediese alguna desgracia y no pudiese volver, volveriais á estar reducido precisamente á la misma situacion que antes. Nada era mas cierto. Encontramos, sin embargo, un remedio á este inconveniente. Este era llevar un sloop desmontado, cuyas piezas embarcariamos en el buque, y ayudados de algunos carpinteros y calafateadores que llevariamos, podia ser montado en la isla y puesto en pocos dias en estado de botarse al mar. No estuve mucho tiempo para decidirme, porque las importunidades de mi sobrino concordaban tan bien con mis propias inclinaciones que nada podia detenerme. Además, muerta mi esposa, no habia nadie que se interesase en aconsejarme el tomar un partido mejor que otro, á excepcion de mi anciana viuda, la cual empleó todos sus esfuerzos para obligarme á considerar mi edad, mi cómoda posicion, los peligros inútiles de un largo viaje y sobre todo la suerte de mis jóvenes hijos. Pero todo fué en vano. Yo tenia un irresistible deseo de viajar. Encuentro, la dije, algo de tan extraordinario en la impresion que esta idea ha hecho sobre mi ánimo, que creeria en algun modo oponerse á los decretos de la providencia si pensaba en quedarme en casa. Entonces dió fin á sus consejos y me ayudó, no solo á hacer los preparativos de mi viaje, sino tambien á cuidar de mis negocios domésticos y de la educacion de mis hijos mientras durase mi ausencia. Para no abandonar nada con respecto á dicho asunto, hice mi testamento, tomé en cuanto á mi fortuna tales disposiciones en favor de mis hijos y la coloqué en tan buenas manos que estaba perfectamente tranquilo, seguro de que no se les perjudicaria cualquiera que fuese mi fin ó lo que me ocurriese. Con respecto á su educacion, la dejé enteramente al arbitrio de la viuda, con una pension suficiente para cuidarlos. Esta era menor que la que merecia, porque ninguna madre se hubiera tomado mas trabajo para educarlos y hubiera tenido mejor éxito. Vivia aun cuando volvi á mi casa, y le señalé una renta para manifestarle mi agradecimiento. Mi sobrino estuvo pronto para darse á la vela el 1 de enero de 1695, y yo, acompañado de Domingo, llegué á la playa el 8. Además del sloop que he mencionado, habia cargado el buque de una multitud de objetos que podian ser útiles á mi colonia, y que pensaba dejar si el estado de las cosas lo requeria. Llevé á bordo algunos criados que me proponia establecer en la isla, ó á lo menos hacer trabajar por mi cuenta todo el tiempo que permaneciese. Luego ellos se volverian conmigo, ó bien se quedarian en el pais si querian. Entre ellos iban 2 carpinteros, un herrero y otro muchacho muy diestro é ingenioso, de oficio tonelero, pero al mismo tiempo artesano universal. Era muy hábil para hacer toda clase de ruedas y molinos de mano para moler el grano.
Además, era buen tornero y excelente alfarero. En fin, sabía hacer todo lo que se fabrica con barro o madera. Por último, lo llamábamos Juan Sabelotodo. Venía también un sastre que en un principio quería pasar con mi sobrino a las Indias Orientales, pero que luego consintió en detenerse en nuestra colonia. Fue muy útil y se mostró en ciertas ocasiones más diestro de lo que se podia desear. Aun en lo que no concernia á su oficio, la necesidad, segun he insinuado en el curso de esta historia veridica, nos vuelve industriosos. Mi cargamento, segun puedo recordar, porque no habia hecho de él una cuenta detallada, consistia en una muy grande cantidad de lienzos y algunas piezas de telas ligeras de fábrica inglesa para vestir á los españoles que esperaba encontrar. Habia lo suficiente, segun mi cálculo, para vestirlos convenientemente durante 7 años. Si mal no recuerdo, las telas que llevaba para sus trajes, junto con los guantes, sombreros, zapatos, medias y otros objetos de los cuales carecian, ascendian á cerca de 200 libras esterlinas, comprendiendo algunas camas, colchones y objetos mobiliarios, particularmente utensilios de cocina, como ollas, calderos, jarros de estaño ó de cobre, y cerca de 100 libras de herraje, como clavos, útiles de toda especie, goznes, cerraduras, llaves, en fin, todo lo que habia juzgado necesario. Llevaba tambien un centenar de armas de fuego, tanto mosquetes como escopetas, además algunas pistolas, una grande cantidad de plomo de todos los calibres, 3 ó 4 toneles llenos del mismo metal no fundido, 2 cañones de bronce, y como ignoraba la extension y duracion de las necesidades á las cuales debia proveer, llevaba 100 barriles de pólvora, muchas espadas, machetes y varios hierros de picas y alabardas. Últimamente, para abreviar, un arsenal completo de armas y municiones de toda especie. Hice tambien que mi sobrino embarcase 2 pedreros á mas de los que llevaba en su buque, con objeto de poderlos dejar en la isla si convenia, en el caso, por ejemplo, de querer edificar una fortaleza y armarlos contra toda suerte de enemigos. Reflexioné que habria necesidad de todo eso y aun de mas, si queriamos mantenernos en posesion de la isla. No fui tan desgraciado en este viaje como acostumbraba, y no quiero cansar al lector haciendo un minucioso detalle de lo que me ocurrió, pues juzgo que estará impaciente por saber la suerte de mi colonia. No obstante, algunos accidentes de vientos contrarios de mal tiempo embarazaron el principio de nuestra navegacion é hicieron la travesia mas larga de lo que esperaba, y yo que en la vida habia hecho un viaje que hubiese salido segun tenia proyectado, á excepcion del de Guinea, empecé á creer que mi mala estrella me perseguia aun, y que habia nacido para estar siempre descontento en tierra y ser desgraciado en el mar. Los vientos contrarios nos arrojaron al principio hacia el norte, y nos vimos precisados á arribar á Galway en Irlanda, en donde estuvimos detenidos 22 dias. Pero tuvimos en compensacion de este contratiempo la satisfaccion de encontrar provisiones en abundancia y muy baratas. Así nuestra permanencia forzosa, lejos de disminuir los víveres del buque, sirvió para aumentarlos. Embarqué muchos cerdos vivos, 2 vacas con sus ternerillos, los cuales habia resuelto dejar en la isla si nuestra travesía era feliz, pero las circunstancias nos obligaron á obrar de otro modo. Abandonamos la Irlanda el 5 de febrero y tuvimos un viento muy favorable durante algunos dias. El 20, si no recuerdo mal, á la caida de la tarde, el segundo, que estaba de cuarto, bajó á la cámara del consejo y nos advirtió que habia visto un resplandor y oido un cañonazo, y mientras decia esto entró un grumete á anunciarnos que el contramaestre habia oido otro. Nos dirigimos todos á popa. Durante algunos instantes vimos una gran claridad y en seguida un fuego terrible. Inmediatamente recurrimos á nuestra estima, que nos demostró que en la direccion donde se encontraba el fuego no podia haber tierra, ó á lo menos en 500 leguas, pues aparecia al noroeste. Entonces sacamos en consecuencia que aquello debia ser un buque incendiado, y como juzgamos por el ruido de los cañonazos que acabábamos de oir que no podia estar muy lejos, dirigimos el rumbo hacia aquel lado. Bien pronto pudimos descubrirlo, porque las llamas eran mayores á medida que avanzábamos.
Sin embargo, como había alguna bruma, no podiamos descubrir otra cosa que las llamas. Al cabo de media hora el viento se volvió favorable, aunque débil, y el tiempo aclaró un poco, de resultas de lo cual ya distinguimos perfectamente un gran buque que estaba ardiendo en medio del mar. Aquella desgracia me conmovió sobremanera, á pesar de no conocer aun todas sus circunstancias. Recordé entonces mis anteriores peligros y la situacion en que me hallaba cuando fui recogido por el capitan portugués. Pero cuánto mas deplorable debia ser la suerte de los desgraciados que iban á bordo de aquel buque si no le acompañaba algun otro. Di sin pérdida de tiempo la orden de hacer 5 disparos de cañon á fin de avisarles si era posible de que iban á ser socorridos y determinarles á saltar á sus chalupas, pues que si nosotros habiamos conseguido ver las llamas de su buque, ellos no podian ver el nuestro á causa de la oscuridad. Despues de algun tiempo nos pusimos al pairo, dejando solamente á nuestro buque que siguiese en deriva el buque incendiado, esperando que viniese el dia, cuando de repente, con gran espanto nuestro, bien que nosotros debiamos aguardarlo, el buque saltó por el aire, y en seguida, ó á lo menos á los pocos minutos, dejó de verse el fuego, y los restos de la embarcacion se sumergieron, quedando todo en la mas completa oscuridad. Era un terrible y desconsolador espectáculo, sobre todo reflexionando en aquella desgraciada tripulacion que debia haber perecido con el buque ó hallarse en los mayores apuros. Errando con su chalupa sobre el inmenso océano, la oscuridad no nos permitia asegurarnos de ello. Sin embargo, por si acaso se hallaban en estado de ser socorridos, hice colocar todos los faroles que llevábamos en lo alto de las vergas, y no cesamos de tirar cañonazos toda la noche para avisarles que habia un buque cerca de ellos. A las 8 de la mañana divisamos con el anteojo las chalupas de la embarcacion quemada. 2 de ellas estaban tan llenas de gente que iban hundidas en el agua hasta los bordes. Vimos que el viento les era contrario y que remaban vigorosamente porque habian divisado nuestro buque y hacian todos los esfuerzos posibles para ser vistos. Con el objeto de darles á entender que los habiamos divisado, izamos en seguida nuestro pabellon para indicarles que viniesen á bordo, y desplegamos nuestras velas dirigiéndonos á ellos. En poco mas de media hora nos hallábamos reunidos, los recogimos á bordo en número de 64, entre hombres, mujeres y niños, porque habia muchos pasajeros. Supimos que era un buque mercante francés de 300 toneladas que venia de Quebec, en la ribera del Canadá. El capitan nos hizo una larga relacion de la desgracia acontecida á su buque. El fuego se habia prendido por la parte del timon por descuido del piloto, pero como él al instante mismo habia pedido socorro, todos creyeron el fuego enteramente apagado. Sin embargo, luego se vió que algunas chispas habian caido sobre ciertas partes del buque adonde nadie podia alcanzar. De allí se habia corrido á la armadura interior y penetrado en la cala, triunfando de todo el celo y habilidad que le habia opuesto la tripulacion. El único partido que quedaba era botar al mar todas las barquillas. Estas eran por fortuna bastante capaces, y se componian de una chalupa, un lanchon y un pequeño esquife que no pudieron servir mas que para embarcar un poco de agua y algunas provisiones, á las cuales el fuego no habia llegado. Pocas esperanzas les quedaban de escapar de la muerte con aquellas frágiles embarcaciones y á una distancia tan grande de tierra. No obstante, los desgraciados náufragos decian que así como se habian salvado del fuego, esperaban tambien tener la suerte de encontrar algun buque que los recogiese. Tenian remos, velas y una brújula, y estaban resueltos á dirigirse á Terranova, siéndoles favorable el viento con el agua y provisiones que llevaba, reduciéndose á lo absolutamente preciso para no morir de hambre, podian sostenerse 12 dias, al cabo de los cuales, á menos que hiciese mal tiempo y vientos contrarios, el capitan confiaba llegar al banco de Terranova, en donde hubieran podido recoger pescado para alimentarse hasta que hubiesen ganado la costa. Pero para este caso habia tantas contras como por ejemplo las tempestades para sumergirlos, las lluvias y el frio para helar sus miembros, los vientos contrarios para lanzarlos fuera de su ruta y hacerlos morir de hambre, pudiéndolos solo salvar un milagro. En medio de aquella consternacion
estando todos a punto de entregarse a la desesperación, el capitán me refirió, bañados los ojos en lágrimas, con qué sorpresa, con qué alegria oyeron un cañonazo seguido de otros 4. Dicho ruido los reanimó, manifestándoles, segun yo deseaba, que habia algun buque no lejos de ellos para socorrerlos. Luego que oyeron nuestro cañon, arreglaron sus velas y mástiles y se pusieron tambien al pairo hasta que se hiciese de dia para descubrirnos. Algun tiempo despues, no oyendo ya cañonazos, dispararon á largos intervalos 3 veces con un mosquete, cuya detonacion no pudo llegar hasta nosotros porque el viento era contrario. Luego se sorprendieron mas agradablemente al ver nuestros faroles y el ruido continuo de los cañonazos que disparamos, como ya he dicho, toda la noche. Entonces ellos se pusieron á remar con fuerza para encaminar sus barcas por delante de nuestro buque, á fin de que pudiésemos alcanzarlos mas pronto, y quedaron transportados de alegria cuando conocieron que los habiamos visto.